Muy buenas tardes, amigos y hermanos. Los saludo a ustedes al presbítero Luis Flores Salazar de la Iglesia Nacional Presbiteriana Belén. Ahora, queridos hermanos, quiero pedirles que abran la palabra del Señor en el libro de Joel, capítulo 2, versículos del 28 al 32. En esta tarde tendremos el estudio de la escatología. El estudio de la escatología nos enseña a conocer mejor el cielo y el infierno y también ser más activos en la obra del evangelismo. ¿Por qué? Porque en estos días la gente ha perdido la fe de Dios y es cuando más debemos acercarnos al Señor para poder predicar el evangelio. Para eso el Señor nos envió. Hay algo muy importante. El Espíritu Santo promueve precisamente el arrepentimiento de nosotros y también el reconocer el amor y la bondad de Dios. Es por eso que nosotros debemos meditar en que somos vencedores, que hemos vencido a Satanás y sabemos también cómo resistirlo. La palabra escatología viene de dos vocablos griegos: escatón, último tiempo, y logía, estudio, tratado, o sea, la doctrina de los últimos tiempos. Por lo tanto, la escatología nos sirve para interpretar el libro de Apocalipsis. Ahora se está hablando mucho del Apocalipsis. Algunos hermanos están exagerando o están siendo amarillistas en la predicación de la gran tribulación, de que ya Cristo viene. Y esto es cierto, esto no es mentira, pero nadie sabe. Y es por eso muy importante el estudio de la escatología. Aquí vamos a ver que el intérprete, para que realmente pueda entenderse la Biblia, tiene que usar las figuras de retórica. Las figuras de retórica es cuando se usa una leal exégesis para poder interpretar bien la palabra. Es por eso que debemos estar al tanto del estudio. No podemos interpretar la Biblia literalmente. Se tiene que ver si es lenguaje figurado o si es literal o si es simbólico. Entonces, por eso es muy importante estudiar la escatología. La figura de retórica, para comprender mejor el intérprete debe de conocer la simbología, y eso es exactamente lo que debemos hacer todos los que tratamos o enseñamos la palabra de Dios. Y vemos aquí que para entender mejor esta palabra de escatología debemos hacer un análisis del profeta Joel. El profeta Joel profetizó a Judá en el año 830 a.C., y en su capítulo 2, del 28 al 32, nos habla de tres cosas que son muy importantes para comprender la doctrina de las últimas cosas. Y la primera es la promesa del don del Espíritu Santo. En el versículo 28, en el capítulo 2, versículo 28, podemos encontrar que dice así: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Aquí nos está hablando el profeta Joel del día del Pentecostés. Ustedes saben que el Pentecostés vino ya hace más de 2000 años, y que vino sobre cada uno de los apóstoles, donde sobre sus cabezas se pararon como lenguas de fuego para que pudieran entender. Debemos hacer recordar que el Señor Jesucristo, después de que resucitó, estuvo con los apóstoles 40 días y 40 noches, y después de ese tiempo los mandó que se estuvieran en el aposento alto hasta que Él les enviara una señal. Y ellos estuvieron 10 días, y precisamente después de 10 días de esto, vino el Espíritu Santo sobre ellos. Y aquí vemos que el Espíritu Santo viene sobre los que creen de una vez y para siempre en Él. No podemos estar creyendo o no creyendo. De una vez debemos creer de una vez y para siempre. El pueblo de Dios ahora sería el profeta. Por eso dice que profetizarán sobre toda carne. Pero ¿cómo es profetizar sobre toda carne?
Profetizar sobre toda carne es predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Y precisamente es para eso que viene el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo viene a quien le ama de corazón, quien le sirve y quien está con él, no a los simpatizantes. Un simpatizante, un adherente, una persona que dice que cree, pero va de vez en cuando a la iglesia, que no tiene una comunión directa con Dios, ese hombre no es un verdadero profeta o no es un verdadero evangelista, porque esto solamente se puede tener a través del Espíritu Santo. Con tristeza vemos que hay muchos predicadores que hablan de la venida de Cristo, que hablan de un rapto, y la verdad de esto es que el Señor nos advirtió en Mateo 24, nos dijo que vendrían falsos profetas, que pasarían las cosas como están escritas, y estamos viendo que están sucediendo. Vendrían sobre el mundo plagas, vendrían terremotos, vendrían muchas cosas sobre la humanidad. Desgraciadamente, mucha gente las malinterpreta porque no sabe comprender lo que quiere decir la escatología o el escatón. Escatón es el último tiempo, pero este último tiempo no va a ser de la noche a la mañana. Tienen que venir todo lo que habla el Apocalipsis, y nadie podemos decir que puede entender enteramente el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es altamente alegórico o simbólico, y no se puede entender literalmente. Entonces muchas cosas son simbólicas, son alegóricas. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado cuando hacemos una interpretación. Debemos ser unos verdaderos exégetas, o sea, que debemos interpretar la palabra como Dios mandó. Y vemos aquí que el pueblo de Dios entonces sería el profeta. Esto quiere decir que el profeta, al predicar la palabra de nosotros, abrimos a través del Espíritu Santo, se abre el corazón del hombre. Y al abrirse el corazón del hombre, entonces viene el Espíritu Santo sobre él. Y al venir sobre él, tiene la gran oportunidad de cambiar las vidas. Pero nosotros no la cambiamos, las cambia Jesucristo. Pero esto no puede ser aquel, como dije anteriormente, un simpatizante o un adherente. Tiene que ser un hombre, una persona. No necesita ser pastor ni misionero. Tiene que ser una persona que ha recibido el Espíritu Santo de corazón. Y hablando de misioneros, yo quisiera hablarles de un misionero puritano que fue a predicarles a los americanos, a los indios americanos, en el año de 1808. Y fue a predicarle a toda la tribu, les habló de Jesucristo, les habló de la salvación, les habló que Cristo había resucitado. Y así estuvo predicando varios días, hasta que un día se le acercó el jefe y le dijo: jefe indio, entrega su hacha a Jesucristo. El predicador no le hizo caso y siguió predicando y siguió diciendo la palabra de Dios. Nuevamente el jefe indio, un poco molesto, se acercó al misionero y le dijo: jefe indio, entrega su cobija y su caballo a Jesucristo. Y el predicador siguió predicando y no le hizo caso. Total que el jefe indio se acercó al misionero ya muy molesto y le dice: jefe indio, entrega su vida a Jesucristo. En ese momento el misionero lo abrazó, lo tomó en sus brazos, le dijo: hermano, ahora sí eres hijo de Dios. Y realmente solamente somos hijos de Dios cuando nosotros entregamos verdaderamente nuestra vida a Jesucristo, cuando es nacer de nuevo. Y es precisamente lo que mucha gente no hace. Cree en Dios, vive en el Evangelio, a veces tiene 30, 40 años en el Evangelio y no han nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque no ha habido una entrega total. Es nada más un simpatizante, el conocedor de las Escrituras, pero no conoce realmente las profundidades bíblicas que solamente el Espíritu Santo revela a quien le sirve. Como segundo punto vemos la posesión universal del Espíritu. En el versículo 29 dice así: y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Qué quiere decir esto? Que el Espíritu Santo ahora vendría sobre toda la humanidad. Ya no vendría solamente en unos cuantos. En el Antiguo Testamento solamente vino sobre Moisés,
sobre Noé, sobre Isaac y sobre todos aquellos grandes hombres, sobre David y sobre muchos de los que predicaron la palabra en aquel tiempo o que fueron ungidos con el Espíritu Santo. Y esto porque venía de una manera especial, pero ahora en estos días viene de una manera general, pero no viene a cualquiera, viene al puro de corazón, al que verdaderamente ama a Jesucristo y le sirve y está con él, sobre él derrama su espíritu. La voz de Dios es a través del Espíritu. El Espíritu nos habla de diferentes formas, a veces a través de una persona que nos da un consejo, a veces a leer un libro, pero sobre todo a leer la palabra de Dios. Dios nos habla a través de la palabra de Dios, a través del Espíritu. No va a venir en este tiempo Dios y nos va a decir, yo soy Dios y te voy a decir lo que va a pasar. No, nadie sabe cuándo Cristo va a venir. Lo que sí es cierto, que debemos estar preparados para su segunda venida en todo momento, como si fuera a venir mañana. Nosotros debemos estar listos precisamente y escuchar el llamado de Jesús. Hubo un profeta que desde niño Dios lo llamó y este fue llamado Samuel. Su madre lo entregó a Elí, a uno de los profetas, para que lo educara, en la palabra del Señor. Y dice que la escritura que una vez estando durmiendo él escuchó que le decían Samuel, Samuel. Y él volteaba y fue a ver a Elí y le dijo, ¿me llamas, Señor? No, yo no te llamé. Y vuelve a recostarse, y vuelve a dormirse y nuevamente vuelve a escuchar la voz, Samuel, Samuel, ven. Y entonces va con él, Señor, ¿no me llamaste? Dice, no, yo no te llamé. Y por tercera vez vuelve a escuchar, Samuel, Samuel. Va entonces nuevamente al profeta Elí y el profeta Elí le dice, es que yo no te estoy llamando, el que te está llamando es Dios. Y efectivamente, el Espíritu Santo vino sobre Samuel, pero vino de una manera especial, porque entonces, como les digo, venía el Espíritu Santo de diferente manera. Y al venir sobre Samuel, precisamente Samuel fue uno de los más grandes profetas de Israel. Además, él fue un hombre que profetizaba. Era un hombre que llegó a ser juez de Israel y fue el que ungió a Saúl para el reinado. Entonces debemos de comprender que cuando Dios nos llama a través del Espíritu, nos llama para que le sigamos. Ahora vamos a ver la tercera cosa que nos dice aquí. Es la advertencia universal del Espíritu. En el versículo 30 al 32 nos dice la palabra del Señor así. Dice, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. Entonces todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque él, en el monte Sión y en Jerusalén, habrá salvación, como ha dicho Jehová, entre el remanente, el cual él habrá llamado. Es muy importante entender esta advertencia universal del Espíritu. Está hablando de las señales de los últimos días, de los acontecimientos cósmicos que vinculan el día del Señor con las señales. Cuando veamos estas cosas, levantar nuestra cabeza porque Cristo está cerca. Como vuelvo a repetirles, cerca no quiere decir luego luego. Tienen que pasar muchas cosas, por eso están los sellos, las trompetas y las copas que se nos habla en el libro de Apocalipsis. Pero hay que entender el libro de Apocalipsis, no es un libro que lo puede usted leer de corridito. El libro de Apocalipsis es un libro que es como un rompecabezas. El que estudia la escatología tiene que ir reuniendo las piezas para entender lo que Dios quiera revelarnos, no lo que usted quiera entender. No, el Espíritu revela como el Espíritu quiere. Eso debemos entender, no decir falsedades, porque si no, entonces sobre nosotros vendrá el juicio de Dios. Aquí la única manera de escapar del juicio es quien invoque al Señor. Por eso dice aquí, y quien invoque su nombre será salvo. Pero invocar no nomás es decir, Señor, sálvame, que perezco. No, invocar es precisamente
estar con Dios, es creer en Dios y es seguir a Dios. Invocar es precisamente cumplir su palabra y orar. Sión representa, y el monte representa la salvación y a Jesucristo. Realmente nos está hablando de la segunda venida del Señor Jesucristo y nos habla precisamente de la luna de sangre aquí. Hemos visto últimamente muchas veces cómo la sangre, el sol, se ha convertido en sangre y muchos y sí, son advertencias, son señales de que Cristo viene y sí viene, pero no sabemos cuándo. No hay persona en el mundo que sepa cuándo viene el Señor. Así es que el que invocare su nombre será salvo, pero será salvo el que es un hombre transformado, un hombre cambiado, un hombre que ha nacido de nuevo. No cualquiera puede decir yo soy salvo, aunque tenga la mejor doctrina, aunque tenga el mejor conocimiento. Si no hay un verdadero amor por él y por sus hermanos y por toda la gente del mundo, y ama a Dios sobre todas las cosas, no puede decir que es un hombre transformado. Y tenemos un ejemplo. Se habla de un hombre llamado Arquelao el macedonio. Este hombre era muy violento, tenía un carácter terrible, no le podían decir nada porque luego sacaba la espada y mataba a cualquiera que se pusiera con él. Pero un día, caminando con un amigo, precisamente cuando iba por una calle de ese pueblo, un hombre le arrojó una cubeta de agua helada. Y entonces sacó la espada y se le quedó viendo, retando a Arquelao, y Arquelao se sacudió el agua, sacudió sus cabellos y siguió caminando. Y su amigo dijo: oye, ¿qué te pasa, Arquelao? ¿Por qué permites esta humillación? ¿Por qué permites que este hombre te humille de esa manera? Y entonces él le dijo: es que a mí no fue el que me tiró el agua. Dice: pues a mí tampoco, le dijo el otro, ¿no? Dice: lo que pasa es que sí te la tiró a ti, sí, pero se la tiró al Arquelao que era antes. Porque hace unos días, yo caminando por el pueblo, oí a un hombre llamado Pablo que predicaba la palabra de Dios. Fue tan hermoso su mensaje que yo me entregué a él. Y desde entonces soy un hombre transformado. Y es importante comprender esto porque solamente siendo una persona transformada podemos hablar con el Espíritu Santo. Las señales de que nos habla Joel ha de llevarnos precisamente a la segunda venida de Cristo. Esto es muy importante por la promesa del Espíritu Santo. Para concluir, por lo tanto, es imposible recibir el poder del Pentecostés si no estamos dispuestos a pagar el precio, de ser fieles, constantes y que haya sinceridad en nuestros corazones y sobre todo no resistirnos, sino someternos al Señor. No podrá venir el Espíritu Santo, aunque lo invoque, si no ama a su hermano, si no ama a su familia, si no está transformado. No podrá venir el Espíritu Santo. El único que transforma es Dios. Podemos decir de muchas personas: pues sí, era un borracho, era un vicioso, estaba loco y mira, ahora ya va a la iglesia, ahora ya lleva su Biblia. Pues ¿qué pasó? Pues que fue un hombre transformado, porque solamente Dios puede cambiar el corazón del hombre. Muchas gentes acuden a algunas asociaciones donde los curan, y sí los curan, pero por un tiempo. Pero se salvará su cuerpo, pero su alma. Y en cambio aquí el Señor, cuando nos renueva y nos quita los vicios, nos los quita de una vez y para siempre. Por eso podemos decir que tenemos el Espíritu Santo. Quizás, hermanos, se retorne al estudio de escatología. Es muy importante que para que haya una reacción verdadera en nosotros, debemos retornar al estudio de la escatología. En el versículo 17 añade: toquen trompeta en Sión,
invoquen al pueblo, proclamen ayuno, lloren los sacerdotes, los ministros del Señor, y digan en el vestíbulo y al altar: perdona, Señor, a tu pueblo. Señor, danos otra oportunidad. Sí, Señor, danos otra oportunidad. Que el Señor les bendiga. Oremos. Bendito Dios, Señor Todopoderoso, que moras en el cielo, en la tierra y en todo lugar. En este momento, Señor, yo me pongo en tus pies, Señor, y quiero pedirte que nos ayudes en estos momentos difíciles que vive la humanidad. Sálvanos, Señor, tú eres el único que puede ayudarnos. Señor, podemos utilizar todos los medios, todas las medicinas, pero si nosotros no estamos bien contigo, podemos sanar del cuerpo, pero no del alma. Y nosotros queremos ser sanos de todo, y sobre todo la promesa que tú tienes para tu pueblo de darnos la vida eterna. En tus manos me encomiendo, en el nombre de Cristo, nuestro bendito y amante Salvador. Y ahora, mis queridos hermanos, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión de su Santo y Divino Espíritu sean sobre todos ustedes, sobre todo su pueblo, desde hoy y para siempre. Amén.